Esta parte de la casa fue la que más cambios sufrió, pasando de ser esto a convertirse en esto. ¿En qué se parece este hipopótamo con el espacio que conoceremos hoy? Él es gordo y mide 4.2 metros, lo mismo que el frente de la casa que recorreremos hoy. Una remodelación sorprendente con presupuesto ajustado pero con mucha creatividad. Y se preguntarán, ¿por qué hoy decidimos compararlo con un hipopótamo? Y es porque esta casa está ahí. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos sobre la avenida Itzáes, justo enfrente del Zoológico de Mérida, o conocido de cariño como el Parque Centenario. Esta propiedad fue construida alrededor del año 1919. En alguna ocasión se encontraron con esta foto en Facebook en donde creemos que aparece la casa antes de ser dividida. Esta propiedad fue resultado de dividir una misma casa en tres, obteniendo una tercera parte con sus 4.2 metros de frente por 30 metros de fondo. A esta le caracteriza tener una cochera en donde no solo es un espacio para dejar el vehículo, sino que es un excelente spot para poder ver a los diferentes animales del zoológico. Desde aquí podemos ver una jirafa, unas avestruces y hasta unas cabras de montaña. A esta le caracteriza un estilo o un color de fachada bastante particular. Este fue resultado de ir raspando las diferentes capas de pintura que ha tenido esta casa. De hecho, nos metimos a Google Maps para ver a lo largo del tiempo cómo se veía y nos encontramos con las diferentes etapas o personalidades por las que ha pasado. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. A esta propiedad nos recibe este par de escaloncitos que tenemos la teoría que se generó ya que al ser tan antigua la casa, el pavimento de la calle fue subiendo de nivel, pero esta mantuvo el mismo. En esta nos encontramos con los tradicionales pisos de pasta. Estos son los originales con los que se encontraron la propiedad y vemos también en los bordes que dejaron al descubierta la mampostería, generando esto chaflán, zoclo o rodapié. Ahí les agradeceríamos si nos corrigen con el concepto correcto, para permitir que las paredes respiren y evitar problemas de humedades. Y es que al momento de tener mampostería, uno se enfrenta con diferentes retos. Un ejemplo, las instalaciones eléctricas. Y aquí se ingeniaron una solución increíble. Decidieron hacer de las instalaciones un elemento decorativo. Aquí lo podemos ver claramente, en donde el tablero de switches lo pintaron de este tono estilo Tiffany y además lo complementaron con toda la tubería de las instalaciones que va a lo largo de la propiedad, terminando de decorar los espacios. Y es que la pintura juega un papel fundamental en esta propiedad. Presten atención que les vamos a pasar los códigos de los colores para que puedan replicarlos en sus proyectos. En esta primera crujía incluyeron la parte de la cocina y el comedor, ya que es el espacio más ventilado y además para darle mayor privacidad a la zona de la sala y también de la recámara. Este es un espacio ideal para preparar los alimentos, pero que además tiene una excelente vista, ya que desde acá tenemos vista directa hacia las jirafas. De este lado nos encontramos con esta cocina, la cual es una cocina prefabricada, pero le hicieron un upgrade que la hace ver como una cocina premium, como estos pequeños mosaicos de porcelanato en formato de 20 por 20, los cuales complementaron muy bien con esa tira de luz LED que los ilumina de una manera indirecta y se ven padrísimos. También aprovecharon para cambiar esta cubierta y utilizar una madera de encino que en estos tonos la hace ver aún más elegante. Está padrísimo. Continuemos con el recorrido. De este lado tenemos la sala de tele o estudio, que es un espacio ideal para venir a relajarnos y echarnos un capitulito de trasmuro, si lo requiere, para un espacio para trabajar. O, si la ocasión lo requiere, con un espacio para trabajar. Es que aquí vemos ejemplos de cómo utilizaron lo que tenían. Y algo que nos encantó fue esto. Vengan por acá. Aprovecharon los hamaqueros que se encontraron en la propiedad para generar estas macetas colgantes con estos teléfonos que quedaron increíbles. Bueno, es para ti, Fer.
Y este espacio cuenta con unas dimensiones de 4.2 metros desde donde lo veas. 4.2 de ancho, 4.2 de largo y 4.2 de alto. En los techos, aquí hay otro ejemplo de cómo revivieron elementos con la pintura, como esas vigas y viguetas que son las originales, las que se encontraron en la propiedad, que le dieron esos tonos azules que combinan perfecto con los claros de las puertas y la carpintería que tenemos en la propiedad. Está padrísimo. En estas les incluyeron también estas lámparas en formato de riel que les permite dirigir la iluminación hacia donde ellos quieran. Y hablando de iluminación, pues encontramos también que alrededor, al momento de cambiar los mosaicos que tenían, de hecho estos son los originales y estos son nuevos, aprovecharon para incluir estas luminarias que generan ese efecto de luz indirecta que se ve padrísimo. Nos encantó. ¡Qué detalles! Oigan, y una de mis partes favoritas. Aquí tenemos este sofá, que no me lo van a creer, pero este es un colchón de una cama individual que muy ingeniosamente los dueños decidieron convertirlo y transformarlo en este sofá, haciendo un espacio ideal para venir a relajarnos y ver tele, o el día de mañana que tengamos visitas, quitar todo esto y que sea su cama. Vamos a conocer la recámara, que luego se ve en el exterior. Estoy seguro de que les va a encantar. Vamos. El espacio de la sala y el dormitorio los delimitaron con esta cortina que permite dar más privacidad a este espacio y al mismo tiempo evite que el aire acondicionado se fugue. Aquí recuperaron los pisos de pasto originales de la propiedad. De hecho, vean este dibujo porque este lo replicaron pero con otros tonos y lo incluyeron tanto en baño como en la parte del exterior, que quedó padrísimo. Esta parte además lo complementaron muy bien con el marco color azul que tenemos alrededor, que armoniza muy bien con los tonos azules que nos encontramos tanto en la carpintería como en esta cortina que nos dio la bienvenida. De este lado nos encontramos con un detalle que nos encantó. Estos pequeños arbotantes o lamparitas que quedan muy bien con las instalaciones expuestas, y que lo curioso es que estos los compraron en Amazon, al igual que varios productos que hemos estado viendo a lo largo de todo este recorrido. Y probablemente ya lo habían notado, ahí les dejamos una pequeña nubecita indicándoles cuáles puedan encontrar en esta plataforma. Y además les hicimos una lista en donde resumimos todos estos y otros artículos que van con el mood de la casa para que puedan comprarlos de la manera más fácil. Aquí les dejamos el link y el QR para que puedan hacerlo. Y algo que nos voló la cabeza y nos encantó fue esta cabecera que tenemos por acá, la cual era de Casa Techito, aquella casa con 2.9 metros de ancho en donde te encontrabas con maravillas conforme ibas avanzando. De verdad increíble. Si no la han visto, no sé qué esperan para hacerlo. Aquí les dejamos la tarjetita para que puedan verlo. Este espacio se encuentra iluminado gracias a la entrada que tenemos por acá, a esta puerta, pero también a la ventana que tenemos en la parte de arriba, la cual decidieron reemplazar, ya que antes era una ventana un poco más grande y estaba abierta. La reemplazaron por este fijo, lo cual permite únicamente la entrada de luz. De hecho, en la parte de atrás nos encontramos con dos puertas. Por acá nos conecta con la parte exterior y por acá nos conecta con el baño. Esta puerta del baño es la carpintería original que se encontraron en la propiedad. Esta decidieron renovarla y darle una manita de pintura para armonizar perfecto con el resto de la casa. Y también le agregaron estas manijas que quedaron increíbles. Esta parte de la casa fue la que más cambios sufrió, pasando de ser esto a convertirse en esto. Y como habrán notado, este es uno de los espacios que más transformaciones sufrió. De entrada, lo ampliaron, permitiendo también ahora incluir este closet, y también resaltaron algunos detalles que nos encantaron, como es el caso de esta mampostería al descubierto, el cual decidieron revelar y al mismo tiempo mantener la pared original boleando únicamente los bordes. Otro detalle que nos encantó es el remate visual que nos recibe este baño, en donde tenemos estos mosaicos de pasta que de hecho tomaron de inspiración el dibujo que tenemos en los pisos del cuarto, adaptándolo con estos nuevos tonos de la propiedad, con este azul que tanto hemos visto y que queda padrísimo. Otro detalle que nos encantó y que nos sorprendió, ahí les doy un tip para sus proyectos. Esta larga meseta, al principio y en las fotos creímos que era un granito o un mármol. Sin embargo, nos aclararon los dueños que aquí utilizaron un piso de porcelanato, el cual únicamente cortaron y que pintaron con un pincelito en un tono blanco estos bordes para evitar que se vea ese tono café que tanto los caracteriza. Y la verdad,
Quedó padrísimo. Muy bueno para estas superficies y muy bueno en cuestión de optimización de costos. Al fondo nos encontramos con la parte húmeda, en donde tenemos una mezcla de materiales y texturas. En las paredes utilizaron el tradicional acabado de chucum y en los pisos utilizaron este formato de mármol travertino de 10x10 que hace que este sea un piso más poroso y con eso evitar cualquier desliz. Oigan, vamos para afuera, que estoy seguro de que les va a encantar el exterior. No sientes que estás en Mérida. Vamos. Oigan, por cierto, esta casa se acaba de vender. Honestamente, una excelente opción. Pero no todas las propiedades son buenas opciones. Depende de muchas cosas. El estado de conservación, en qué zona se encuentra ubicada, la tenencia de la propiedad o incluso para qué fines lo quieren ustedes. Si es para vivir, si es para generar rentas en el corto plazo o simplemente para aumentar su patrimonio tirándole a una plusvalía a largo plazo. Si están pensando invertir en Yucatán, les aconsejamos algo. Asesórense. Nosotros, desde nuestra inmobiliaria de Techos en Tránsito, podemos ayudarles y acompañarles a través de todo el proceso para encontrar su propiedad ideal. Aquí les dejamos toda la información para comenzar con el proceso. Continuamos con el recorrido. ¡Wow! ¡Qué bonito spot! Bueno, ya saben que a mí me encantan los exteriores y este no es la excepción. De entrada, nos da la bienvenida a este pergolado en el cual utilizaron estructura de aluminio que se encuentra protegida con ese cristal que sirve para resguardarnos de cualquier eventualidad de la lluvia, que complementaron muy bien con estas dos sillas Acapulco, generando esta salita en la cual incluyeron también esta banca. Este es mobiliario fijo y esta se encuentra prácticamente enmarcada por la estructura que teníamos alrededor. Al momento de llegar a la propiedad ya existía. Nos contaron los dueños que creen que en algún momento pudo haber habido una recámara o al menos la intención de construir alguna. Decidieron también descubrir un poco la mampostería que tenemos por acá para darle ese acabado rústico. Conforme nos vamos adentrando nos encontramos con esta gravilla que además, oigan, es que miren, cuando hay una hamaca es un espacio para relajarse. Pero vean qué bien queda con esta piscina que tenemos por acá de 2.8 metros de largo por 2.2 metros de ancho. En esta incluyeron también una banquita para sentarnos y relajarnos, ahora sí que con la compañía de estos flamencos. Por cierto, eso también lo compraron en Amazon, está increíble, son portavasos, pero terminan de decorar el espacio. Y otro elemento decorativo son esos mosaicos de pasta, ese remate visual como el que veíamos en el baño, en donde utilizaron el mismo diseño y este es el dibujo que teníamos en la recámara. Quedó padrísimo y termina de resaltar esa jardinera que con la vegetación siempre le agrega frescura a los espacios. Ya sean esas o las que tenemos aquí alrededor, estos teléfonos que nos encantó esta solución, poner en el muro divisorio este tipo de plantas que poco a poco van ganando terreno hacia abajo. O esa otra jardinera con esa monstera o con esa ave de paraíso. Está padrísimo. Oigan, y por acá tenemos un espacio fundamental en todas las casas, el cuarto de lavado. Y lo curioso es que antes este espacio servía como el lugar en el que dormían los perros, es decir, esta era la perrera. Creemos que así se aprovecha mejor. Oigan, y si están disfrutando de este contenido en donde lograron maravillas, con un pasillo digamos que estrecho pero con mucho fondo, no se pueden perder el capítulo de Techito. Estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.